Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 7. Resolución y determinación. En esta mañana, Koichirou no era un excursionista feliz. El paradero de Kirin era desconocido. Como se le contactó de emergencia, se abrió paso rápidamente a Seidoukan con la máxima prisa. Una vez allí, dándose cuenta de que Kirin estaba sana y salva, se relajó. Sin embargo, al pensar en cuánto tiempo había perdido por este incidente, su alivio dio paso a la ira. La sede de la séptima oficina de evaluación e instrucción, Galaxy, se localizaba en Otsu, la capital de la prefectura de Shige de Japón. Koichirou, sin embargo, había establecido una sucursal en Asterisk como base de operaciones. Sobraba decir que la actividad que se le hacía más cómoda era su administración de Kirin. Honestamente, deja de darme este tipo de preocupación. Koichirou era el mismo de siempre, y habiendo llamado a Kirin a la sombra del edificio de la escuela, estaba regañándola una vez más. Lo siento, tío. Kirin inclinó la cabeza obedientemente. Olvídalo. Más importante aún, tu próximo rival. Antes de eso, tío, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Qué? Ahora mismo, ¿estabas preocupado por Todo Kirin, la persona, o estabas preocupado por Todo Kirin, la herramienta? La pregunta lo tomó por sorpresa, y la sangre se drenó de su rostro. Recuperándose rápidamente, sus labios se torcieron en una mueca cruel y la miró con desprecio. Eso no es algo que necesites saber. No hay ninguna razón para hacer una pregunta tan estúpida como esa. Después de todo, ya lo sabes. Lo que necesito es solamente tu fuerza. Es así. La cabeza de Kirin se hundió solitariamente. Koichirou no podía permitirse el lujo de perder a Kirin. Esto, sin embargo, se extendía solo hasta el grado en que sus habilidades la hacían una herramienta insustituible. No había nada más que eso. Sus sentimientos por ella eran cualquier otra cosa menos afecto, podrían ser familiares, pero eran parientes distanciados. El padre de Kirin, Seijiro, había dejado de lado a su propio hermano mayor al reclamar la herencia de su estilo Todo. Por este pecado, Koichirou nunca lo había perdonado. Lo que había sido originalmente suyo había sido robado de él por una mera casualidad de nacimiento, esto era algo que él nunca perdonaría. Desde que era muy joven, se había sumergido a sí mismo en el estilo Todo. No había reparado en gastos en la práctica de las artes de espada, y había alcanzado por fin un nivel de manejo de espada digno de heredar el legado del estilo Todo de la familia principal. Por desgracia, gran cantidad de los estudiantes del estilo Todo eran miembros de la Star Pulse Generation y solo aquel que exhibiera una fuerza idéntica era verdaderamente capaz de guiarlos. Esto era algo que entendía bien. Y, sin embargo, la existencia conocida como la Star Pulse Generation era algo que se negaba a aceptar. No eran, después de todo, humanos. Eran monstruos. Si no fuera por ellos, ¿por qué otra razón aquello que había sido suyo por derecho sería robado por otro? Y así cortó toda relación con su familia, y en su lugar comenzó a trabajar aquí en Asterisk. Ver a los demonios destruirse unos a otros mientras se deleitaban en codicia y avaricia era completamente satisfactorio. Lo irónico era, que Koichirou poseía un talento singular al medir y evaluar las capacidades de la Star Pulse Generation. Ordeñando su talento por todo lo que valía, subió sin problemas los rangos. En ese tiempo, se había encontrado con Kirin, que solo podía ser descrita como la mayor herramienta imaginable. En esta única cosa y solo esta única cosa, Koichirou estaba agradecido a su hermano. Galaxy de la empresa de entretenimiento integrada era un grupo que solo se preocupaba por los que producían los mayores resultados. Mediante la explotación de Kirin por todo lo que valía, alcanzar la posición del grupo de la más selecta élite no era algo inimaginable. Por esa razón, él ideó rápidamente un plan, que hasta ahora, había procedido muy suavemente. Por el momento, con el fin de difundir su reputación, se aseguró de que los estudiantes con quienes luchara fueran todos populares. Eventualmente, sin embargo, los números se encogieron, y su fama solo creció como resultado. Su verdadero objetivo era el Involus, 2 años a partir de ahora. Con las capacidades de Kirin, no existía posibilidad de pérdida. En 2 años, por lo tanto, ella reclamaría la victoria en el Involus, de pie invicta, y también su reputación se elevaría a alturas incalculables. Aunque eso requeriría de una estrategia capaz de derrocar a la bruja venenosa,
Todavía tenían 2 años por delante para realizar un plan. Eso sería suficiente. Kirin solo necesitaba obtener un Ouger Lux. Por el momento, sin embargo, la carga de su reputación como la rango número 1 que ni ejerce un Ouger Lux ni es una usuaria de habilidad era seguramente pesada de hecho. Mientras Koichiro contemplaba en silencio, su expresión se ensombreció. Eso me recuerda, cuando fueron emboscados. ¿No estaba ese tipo Amahiri Ayato contigo? ¿El que utiliza hacer versta? Mientras pensaba en ese mocoso, su estado de ánimo se agrió, y chasqueó la lengua. No sé los detalles, pero parece que no hace mucho tiempo se vio involucrado en un incidente con Ayekant. No hace falta decir que eso y esto están conectados de alguna manera. A partir de ahora, mantente alejada de él. Ser arrastrada a cosas que no son de nuestra preocupación solo resultará en complicaciones innecesarias. Dado el alcance de su autoridad, Koichiro no tenía conocimiento de los detalles de lo que había ocurrido, pero, no obstante, sabía del pacto que Ayekant y Seidoukan habían formado. Ese vándalo probablemente tuvo algo que ver con eso. Sobre ese punto, voy a declinar. Kirin rechazó de plano su orden. ¿Qué? Koichiro estaba seguro de que lo había imaginado. Hasta ahora, Kirin no había dado casi ningún indicio de resistencia alguna. Pero ahora, ella lo miraba directamente a los ojos con una mirada determinada en sí misma. Está bien. Vamos a escuchar la razón. Conteniendo su ira, él la miró. Amahiri-senpai ya me ha enseñado algo invaluable. Lo que es más, hay muchas otras cosas que me gustaría aprender de él. Aprender. Koichiro resopló con impaciencia. ¡Qué estúpida! Todo lo que necesitas hacer es prestar atención a mi orden. Ni siquiera tratar de pensar en cualquier otra cosa. No, yo. Koichiro no se molestó en dejarla terminar, interrumpiéndola a mitad de la frase con una bofetada en la mejilla. No había necesidad de contenerse. Kirin ni siquiera se había movido una pulgada, y ella le devolvió la mirada, inquebrantable. Mientras miraba a sus ojos, que ardían con una voluntad feroz y determinación. Feroz, fue él quien fue intimidado. Recuperando su actitud inicial rápidamente, resopló una vez más. Humph. Interesante, ¿te atreves a desafiarme? Dime entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Sí me guiándote cada paso, simplemente como planeas ganar? Sí, es como usted dice. Ja, ja. Y ahí estaba yo, preguntándome qué ibas a decir. Algo como esto, por supuesto que es más allá de tu capacidad. Escucha con atención, es solo a causa de mis esfuerzos que ocupas el primer lugar. Ciertamente reconozco que eres fuerte, pero no te atrevas a subestimar esta ciudad. No me importa lo que sea que hagas, nunca verás tu sueño hecho realidad, lo único que va a hacer es perder tu tiempo. Mientras Koichiro continuaba hablando, recuperó su calma interior. Ciertamente. Esta cobarde tonta que llamaba sobrina nunca sería capaz de lograr una cosa sin él a su lado. Incluso si ella finalmente había decidido a desarrollar carácter, seguía siendo nada más que una niña caprichosa. Todo lo que tomaría es una ligera intimidación de amenaza, y se caería como un castillo de naipes. ¿No es tu objetivo salvar a tu padre, salvar a Seijiro, en el menor tiempo posible? Entonces solo haz caso obedientemente a mi mando. Si haces lo que te digo, entonces, en tan solo 3 años, no, 2 años y medio, obtendrás la victoria que deseas en la festa. Eso es algo que puedes lograr sola. No, en absoluto. Creo que tal cosa es imposible. Kirin bajó la cabeza. Satisfecho, Koichiro asintió. Exactamente. Lo sabes tan bien como yo. Ahora bien. Dicho esto, no creo que el camino del tío vaya a funcionar tampoco. Mientras Kirin levantaba la cabeza para mirarlo a los ojos, él miraba de frente. Hacia atrás. ¿Qué fue eso? Hay algo que debo decir. ¿Quién no puede permitirse el lujo de subestimar a esta ciudad? No soy solo yo, tío. Alguien que no es capaz de dar un paso adelante es también alguien que es incapaz de obtener la victoria, ese es el tipo de lugar que es Asterisk. Tienes razón, ciertamente lo sé. Niña, no hables de cosas de las que no sabes. La voz de Koichiro temblaba de rabia. He estado viendo a los estudiantes aquí mucho antes de que nacieras. Has estado aquí solamente unos pocos meses. ¿Qué es el tiempo suficiente para comprender ese tanto? Esas palabras hicieron que algo en Koichiro se rompiera. Sin pensarlo, levantó su puño y lo dejó caer. Sin embargo. Lo siento, tío. Kirin había bloqueado su golpe. Estoy muy agradecida por todo lo que has hecho por mí. Sepa que esos son mis sentimientos sinceros. Sin embargo, ya he decidido hacer las cosas a mi manera a partir de ahora. Si no lo hago, entonces inevitablemente llegará un día en que me arrepienta. Cuando terminó de hablar, soltó el brazo de Koichiro y rápidamente se fue.
Koichiro miró en silencio a su espalda mientras caminaba hacia afuera. Recuperando el sentido, le gritó. Espera. ¿Qué piensas que vas a hacer ahora? Esa es una buena pregunta. Por ahora, creo que voy a tener un duelo con alguien. Kirin se detuvo y volteando hacia atrás, sonrió con calma. Un duelo. Eso es correcto. Ya he elegido a mi oponente, pero esta vez, lo estoy haciendo por mí. La semana siguiente, en el estadio multiusos de Seidoukan. Este gran escenario estaba lleno de espectadores. Al igual que en la sala de entrenamiento utilizado por Jules y Hayato, el estadio estaba cuidadosamente cubierto con pantallas protectoras. Estos escudos de protección, capaces de proteger de ataques basados en Lux, tenían enormes requerimientos de energía y de manera similar grandes. Generadores. En la totalidad de los terrenos de Seidoukan, solo este y otros 3 lugares tenían instalaciones similares. En este escenario, normalmente reservado para el torneo oficial de clasificación, 2 individuos ocupaban el centro. Por aceptar mi petición, le agradezco sinceramente. A Mahiri-senpai. Una de los dos, Kirin, inclinó la cabeza cortésmente. Su expresión era brillante y libre. No, en absoluto. Aunque, tengo que preguntar. ¿Por qué deseas iniciar un duelo por ti misma? Y lo que es más, conmigo. El otro era Hayato, usando una sonrisa incómoda. Para avanzar verdaderamente hacia adelante, me pareció que era algo que había que hacer. Avanzar. Sí. Ante su respuesta, suspiró y se encogió de hombros. Entiendo. Quiero dejar algo claro en primer lugar, sin embargo, si luchamos, no voy a contenerme, o más bien, no puedo darme el lujo de contenerme. Esa era mi esperanza. La más ligera sonrisa agraciaba su rostro mientras ella desenfundaba a Senbakiri. De su vaina. Hayato retrocedió y activó su Lux. La escena ante ella la sorprendió y Kirin preguntó, ¿no va a usar su Auger Lux? Si utilizo a Cerbersta, no hay manera de que pueda igualar tu velocidad. El tipo de espada Lux que Hayato manejaba era, como máximo, la mitad del tamaño de Cerbersta. De todos modos, si pierdo con solo estúpidamente repetir lo que hice la última vez, no hay forma de Jules vaya a dejarme ir. Las tácticas son necesarias aquí. Tácticas, dice, lo espero con ansias. Kirin blandió a Senbakiri. La luz, que reflejaba en su espada, brilló intensamente. Bien entonces, vamos a empezar. Para ser honesto, preferiría no pelear en un sitio como este, pero no podemos mantener a la gente esperando, podemos. Jaja, eso es cierto. Jules, por otro lado, ocupando un lugar especial, se había sentado hombro con cierta persona. No había necesidad de hacer todo este esfuerzo. El rostro de Jules revelaba su disgusto mientras miraba a Claudia. ¿Es un acontecimiento tan esperado como podríamos hacer menos? Después de todo, esta es Toudou-san, el rango superior de nuestra escuela, y Hayato, que está en el mismo nivel que ella. Una revancha como esta, no hay ninguna manera de que alguien quisiera perdérsela. Bueno, eso es cierto. Jules miró a Hayato con preocupación. Hayato no habría aceptado a menos que tuviera una oportunidad de victoria, pero no eran varias cosas las que daban su motivo de preocupación. Existía la posibilidad de que el límite de sus poderes sin sellar fuera revelado, ganara o no, eso sería ser un obstáculo para siempre. ¿Estás verdaderamente tan preocupada, Riesfeld? La persona que abrió la boca para hablar con la preocupada Jules no era otra que Saya, sentada detrás de ella. Es algo normal, Sasamiya. Su oponente es el rango 1, ¿sabes? No hay manera de que no me preocupe. Va a estar bien, no te preocupes. Ella no sabía cómo podía confiar Saya en Hayato tan profundamente, y hablar con una voz tan llena de certeza. Jules quería nada más que compartir la confianza de Saya en su pareja, Hayato, pero el tiempo que se conocían entre sí seguía siendo relativamente corto. La idea la hizo un poco triste, y ella puso mala cara. Como si la última vez fuera una indicación, el manejo de la espada de Toudou Kirin no es algo de que burlarse. ¿Lo viste? Sí, lo hice. No había tomado mucho tiempo para que vídeos del duelo de Hayato y Kirin se difundieran a través de la web. No había manera de que alguien que se preocupara en lo mínimo acerca de la tabla de posiciones haya ignorado el incidente. Toudou es ciertamente fuerte. Cuando se trata de manejo de la espada, no hay duda de que ella es superior a Hayato, Saya respondió sin expresión. Es por eso. Pero eso no importa. Hayato está bien acostumbrado a luchar contra aquellos son más fuertes que él. ¿Y quién podría hacerlo? Jules volteó para dar la cara a Saya. Arune. La hermana mayor de Hayato. La respuesta de Saya fue breve y concisa. La hermana de ese tipo, es realmente tan fuerte. Saya sintió en respuesta a las palabras murmuradas de Jules. Bueno, estoy segura de que el vándalo tiene algo bajo la manga.
Vamos a ver cómo salen las cosas. De repente interrumpiendo era la persona sentada junto a Claudia, Lester. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Sabes lo que está pasando, Lester? Un poco. Él me pidió ayuda con un Lux. Yo le presté uno. Un Lux. Si eso es todo lo que necesitaba, ¿por qué no solo solicitar uno de la división de equipamiento? Haría falta un poco de tiempo antes de que su solicitud pudiera cumplirse. La forma más rápida es simplemente pedirlo prestado de otro. MC File seguro es confiable. Cuando Jules estaba a punto de responder, otra voz interrumpió, esta vez de Isidore, sentado en la fila delante de ella. Del mismo modo que lo había hecho la última vez, había monopolizado el lugar privilegiado para grabar. No le digas que te preguntó algo también, Yabuki. ¿Se podría decir eso? Oh, está empezando. Ante el comentario de Isidore, todos los ojos se dirigieron hacia adelante. Hayato, ocupando el centro del escenario, de forma explosiva liberó su prane mientras el público estallaba en aplausos. Entonces, permítame el primer movimiento. La primera en atacar fue Kirin. Borrando la distancia entre ellos de un solo salto, osciló hacia abajo con la velocidad de un rayo. Hayato respondió con un movimiento ascendente antes de saltar hacia atrás. A pesar de que había sido un ataque increíblemente preciso, Hayato había superado a la mano superior. Incluso si las armas se enfrentaban directamente, no se romperían con tal fuerza. Kirin saltó en el aire, su espada trazó un arco, mientras la invirtió y vino en un corte bajo. La gran velocidad de su movimiento continuo no era algo que pudiera ser menospreciado. Cuando Hayato ejerció su hoja horizontalmente en bloqueo, la punta de Senbakiri de repente se dirigió a su muñeca. Hayato retiró su brazo, aunque Kirin explotó la apertura para avanzar repentinamente y golpear poderosamente. Su combo implacable empujaba a Hayato hacia atrás y lo tenía totalmente a la defensiva. Hayato no estaba perdiendo ante ella en velocidad, incluso cuando se trataba de la velocidad de sus golpes. Era solo que sus ataques eran todos perfectamente vinculados, dejándolo sin oportunidad de contraatacar. No podía permitirse el lujo de quedar atrapado en el ritmo de su oponente. Su mirada, distancia, incluso su respiración, todo sobre ella susurraba la tentación de que este es el movimiento que debes hacer. Al rechazar esa noción, se centró en lo que era el camino óptimo para que él tomara. Incluso si él entendía eso en su mente, hacer que suceda era otra cosa totalmente distinta. Interrumpir a la fuerza su propio ritmo provocaría una situación verdaderamente peligrosa. Pero eso es lo que tiene que suceder. En la cara de la velocidad divina de Kirin, Hayato expuso su cuerpo. De inmediato sintió una punzante sensación de ardor en su costado, pero la ignoró, su espada se dirigió al pecho de Kirin. Sin embargo, ella se apartó con agilidad, evitando fácilmente su ataque. Una vez más asombrado por sus reflejos increíbles, saltó hacia atrás para abrir cierta distancia. ¡Ja! La herida de su lado era bastante ligera. Dicho esto, incluso si estaba reforzando su cuerpo con prane, la victoria quizás vendría con un buen precio. Kirin, por otro lado, miró a Hayato con sincera admiración. Realmente eres increíble, Amahiri-senpai. Es como si estuviera tratando de cortar un muro de acero. Bueno, la cantidad de mi prane es una de las pocas cosas de las que me enorgullezco. Pero no era algo que iba a durar indefinidamente. No importa que tan vastas fueran las reservas de prane de uno, nada de eso importaba, siempre y cuando fuera incapaz de conseguir un golpe en su oponente. Un oponente con una abundancia de experiencia era aún más difícil de tratar, reforzar constantemente la totalidad de su cuerpo agotaría rápidamente sus recursos. Por otra parte, es la primera vez que alguien las ha arreglado para escapar de Kenjoin Crans 1.1 NT, literalmente, grullas unidas. Así que eso es lo que era. Incluso yo he oído hablar de las Kenjoin Crans, es un gran honor experimentarlo de primera mano. El estilo Todo buscaba el ideal de la grulla de papel. Así como la grulla ágilmente bate sus alas, el estilo Todo, cuando se ejecuta correctamente, desataba una cadena de ataques exitosos a su oponente. La realización de este ideal era la técnica del estilo Todo Kenjoin Crans. Ni el estilo Dragón Brillante Amahiri o el estilo Todo prohibían concursos entre las diferentes escuelas, y el propio Hayato personalmente había presenciado a otros estudiantes compitiendo en este tipo de concursos en varias ocasiones. El estilo Todo ostentaba muchos estudiantes, pero esta era la primera vez en Asterix que presenciaba tan refinado manejo de la espada. Hasta la fecha, Hayato nunca antes había visto a nadie que había alcanzado tal grado de maestría en el estilo Todo. Pero ahora ella estaba de pie delante de sus propios ojos. Returning to Nest, Blooming Techibane, Wintuing, Wave of the Blue Sea 2, el estilo Todo tiene 49 variantes de habilidades vinculadas. Cuando son vinculadas y hechas en conjunto, juntas son Kenjoin Crans.
2. NT, literalmente, retorno al nido, Techibane floreciente, ala a ala, ola del mar azul, respectivamente. Kirin tomó una postura, bajando su centro de gravedad. Kenjoin Kranz es interminable, la próxima vez no escapará. Emitiendo un aura vertiginosa, ella atacó. Kirin sabía del límite de tiempo de Hayato. Solo necesitaba prolongar el partido y la victoria estaría asegurada. Pero parecía que no tenía intención de hacerlo. En serio, ella es una buena chica, a pesar de que era más joven que él, no solo su habilidad con la espada no era inferior a la suya, era realmente superior. ¿Cuántas horas había dedicado a la espada? ¿Qué pensamientos habían corrido por su mente mientras balanceaba su espada una y otra vez? Una vez más sentía la mayor admiración por la chica delante de él. Sacando su espada horizontalmente, centró su mente. Ciertamente, la ideología del estilo Todo de Kirin era más impresionante. Su estilo, que se había optimizado para duelos 1 a 1, sin duda tenía la ventaja sobre el estilo Dragón Brillante Amahiri, que había evolucionado como una necesidad de vida o muerte en el campo de batalla. Sin embargo, entonces, permíteme manifestar todo el poder del estilo Dragón Brillante Amahiri. Con sus palabras terminadas, con su próximo aliento, su prana explotó. Kirin sostuvo su espada inclinada, y precipitándose hacia Hayato, hizo un corte horizontal. Hayato bloqueó, con su espada en vertical, pero Kirin dobló sus muñecas y cortó desde lo alto. Kirin ya había entrado en Kenjoin Kranz. Una secuencia interminable de ataques que no cesaba hasta que el oponente hubiera sido cortado. Ya que, Kenjoin Kranz, requería de movimiento constante, gastaba una enorme cantidad de energía. Sin embargo, Kirin, habiendo practicado día tras día, noche tras noche, podía mantenerla por un tiempo. Hasta ahora, la única persona que alguna vez ha evadido su técnica, Kenjoin Kranz, había sido solo Hayato. Esta vez seguro. La última vez se había dirigido a su costado, pero esta vez su objetivo era su insignia de la escuela. Mientras hiciera eso, su refuerzo de prane no le serviría de nada. Era, por supuesto, muy difícil apuntar a algo así. Sin embargo, un aspecto de Kenjoin Kranz era su capacidad para desgastar la concentración del rival. Tarde o temprano, Hayato mostraría una abertura. Y así. Kirin balanceó su espada, que se estrelló con fuerza contra la de Hayato. En el momento siguiente, su espada brilló con una luz, mientras salía volando. ¿Qué? Inmediatamente después, ella fue golpeada por una tormenta de viento. Cubriendo su cara, ella saltó hacia atrás para despejar cierta distancia. La fuerza con la que el golpe hizo explosión no podía ser subestimada. Un momento antes, Kirin había sentido planes centrándose sobre su espada. Su Meteor Arts falló. Para que Meteor Arts tuviera éxito, además de los ajustes realizados en el propio Lux, ajustes a la salida del prane propio eran necesarios también. Verter demasiado prane en el Mana Dait daría lugar a una sobrecarga que resultaría en una explosión. Estaba segura que Hayato nunca cometería un error tan aficionado. No me digas que eso era solo para interrumpir Kenjoin Kranz. Era una táctica que definitivamente había logrado su propósito, pero no era por lejos demasiado autodestructivo. Después de haber perdido su arma, ya no tenía ningún medio de escapar de sus ataques. Determinando la situación actual en una fracción tiempo, ella una vez más levantó a Senbakiri en una postura. Sin embargo, estilo Dragón Brillante Amahiri, técnica de lanza, Nain's Cloud Wasp 3. 3, NT, literalmente, novena avispa de la nube. Penetrando a través de las ráfagas creadas por la explosión, 3 ejes de perforación vinieron hacia Kirin. Un ataque de 3 vías. No, antes de eso, una lanza. Kirin se interrumpió y centró sus ojos hacia adelante. Allí estaba Hayato, con un Lux tipo lanza agarrado con las 2 manos, con niebla rondando a su alrededor. Impresionada, ¿verdad? Bueno, es un objeto prestado, así que es un poco demasiado grande para mí. Hayato dio una risa ligera mientras hablaba, atacando como un rayo. Kirin se recuperó rápidamente y comenzó a hacer frente a sus ataques. Así como Hayato había dicho, esto era una gran arma que era incluso más grande que él. El mango de la lanza se extendía más de 2 metros, su brillante punta era más grande que su cabeza. Con soltura, Hayato inmovilizaba a su oponente desde una distancia fija. Ya veo. Sin embargo, incluso un ingenioso truco sigue siendo nada más que un truco. Incluso teniendo en cuenta lo que había pasado, Kirin estaba todavía bastante calmada. Tras evaluar la situación en un instante, cogió una abertura para rebotar el mango de la lanza. Aunque Hayato era ciertamente hábil con la lanza, su habilidad con el arma no estaba en ninguna parte cerca de su habilidad con la espada. Deslizándose bajo el rango de la lanza, se precipitó en el terreno de corto alcance, negando la ventaja de la lanza de más largo alcance.
En un instante cortó de nuevo a su objetivo, la insignia de escuela de Hayato, pero ella quedó totalmente sorprendida. Hayato había arrojado su lanza, y de la vaina de su espalda, había sacado un tercer Lux. Activándolo en un segundo, se reveló como un Lux tipo daga. No me digas. Un truco inteligente tiene que ser inteligente para contar, después de todo. Sujetando la daga en su mano izquierda, bloqueó su ataque, y, extendiendo el mismo movimiento, giró en un círculo. Estilo dragón brillante Amahiri, técnica de Kodachi 4, Reaper 5, 4, NT. Una Kodachi es una espada pequeña, tamaño menor a 60,6 centímetros, pero más grande que una daga. 5, NT, literalmente, guadaña. GU. Medio instintivamente, ella giró su espada para encontrarse con la suya, chocando una contra otra. Saltaron chispas de la daga de Hayato mientras el choque corría a través de su muñeca. Cuando se trataba de un concurso de fuerza pura, ella estaba en desventaja. Kirin no tardó en llegar a una decisión, decidiéndose a apostar todo en una última cosa. Ella dejó de resistir el golpe, en su lugar recibiendo su ataque. Su cuchilla, dirigida a su insignia de la escuela, fue arrojada de lado por la repentina falta de resistencia. Kirin apenas esquivó girando su cuerpo, y ella cortó con Senbakiri hacia abajo una vez más. Esta vez, lo dejó sin oportunidad para revelar otra arma. Así mientras Kirin estaba segura de su victoria. Hayato extendió su mano y la agarró del cuello. Estilo dragón brillante Amahiri, técnica de agarre. Kirin experimentó una sensación de ingravidez antes de llegar a la comprensión de que el mundo había sido volteado al revés. Sweeping Purification, 6 NT, literalmente, purificación arrolladora. En el instante siguiente, se quedó sin aliento cuando el golpe afectó simultáneamente su espalda y su pecho, forzando el aire de sus pulmones. Su rostro estaba atormentado de dolor mientras estaba sin poder respirar, cuando finalmente llegó a la conclusión de que había sido lanzada. Con los ojos llenos de lágrimas, confirmó que la insignia de escuela en su pecho había sido dañada irremediablemente por la técnica de Hayato. En el mismo momento que impacté el suelo, su codo. Tal ataque brutal y despiadado era verdaderamente el sello de un estilo de pelea antiguo. ¿Estás bien, Toudou-san? Hayato la observó con preocupación mientras Kirin forzaba una sonrisa. Una cierta alegría indescriptible brotó en su interior. Yo estaba siendo engañada. Tanto la lanza y la daga eran solo un cebo, ¿no es así? Desde el principio, su objetivo había sido el lanzamiento. Por esa misma razón, él le permitió acortar la distancia. Quien quedó absorbida por el ritmo rival fui yo, ¿no es así? Kirin lo entendió muy claramente. La insignia de la escuela en su pecho hizo un sonido de rotura. Es mi derrota. Cuando Kirin reconoció su derrota, la insignia de la escuela habló con una voz mecánica, encuentro terminado. Ganador, Amahiri Hayato. Un breve momento de silencio pasó antes de que aplausos y vítores sacudieran el edificio. Nunca esperé que realmente fueras a ganar. Para ser honesta, estoy bastante sorprendida. El área de descanso del estadio. Frente a Hayato, sentada en el sofá, Jules le entregó una bebida. Jaja, estoy bastante sorprendido de mí mismo. Hayato dio una sonrisa irónica mientras pasaba la bebida por su garganta. Había una vez más quedado paralizado por las secuelas de romper su sello, y cada pulgada de su cuerpo gritaba de dolor. Aunque durante el encuentro, el tiempo se había sentido como si se hubiera estirado, pero en realidad, ni siquiera había durado 5 minutos. Tras el encuentro, los estudiantes del club de periódico habían concurrido en el área de descanso como hormigas. Había pasado un tiempo antes de finalmente tuviera la oportunidad de tomar un descanso. Estaban incluso ahora esperando fuera, pero ninguno de ellos había sido personalmente testigo de la nueva aplicación de su sello, así que no era un problema. Por otra parte, había ya liberado su sello a plena luz del día en varias ocasiones, había sin duda estudiantes que habían notado algo extraño. Parecía que no iba a ser capaz de mantener esto en secreto por mucho tiempo más. En cualquier caso, esto te hace el nuevo número 1. Realmente lo has hecho bien. Jules lo elogió abiertamente, dando voz a su sincera admiración. Gracias. Esperemos que esto solucione las cosas. ¿Solucione las cosas? ¿De qué estás hablando? La última vez que luché, causé un problema para ti, ¿no? En ese momento, mencionaste que si yo era también un Padawan, eso haría las cosas más fáciles en el Fénix. Los ojos de Jules se abrieron enormemente. No me digas. Es por eso que aceptaste el duelo. Bueno, esa no es la única razón. Ante sus palabras, Jules reveló una ligera sonrisa y le acarició la cabeza. Honestamente, ¿qué se supone que debo hacer contigo? Su expresión hizo que el corazón de Hayato diera un golpe. A veces, Jules manifestaba las más amables y tiernas expresiones.
Asterisco ejem asterisco punto. Deliberadamente tosiendo para interrumpirlos era Saya. Felicidades, Hayato. Eso fue un esfuerzo increíble, digno de mi Hayato. Mientras Saya hablaba, estiró un brazo para tomar la muñeca de Hayato. Gracias, Saya. En la sala en este momento estaban Hayato, Jules y Saya, estos tres. Claudia había recibido una llamada en el camino, y después de salir de su asiento, nunca regresó. Lester había dicho, no somos amigos, y se fue rápidamente. Eiichiro también había salido corriendo tras el término del partido, para preparar su segmento para el club de periódico. Antes de salir, sin embargo, por supuesto, había hecho primero una cita con Hayato para una entrevista especial de 1 a 1. Había pedido prestado un lux de cada uno de ellos, por lo que les había dado las gracias. En fin, no era consciente de que tenías técnicas que no requerían de una espada. ¿Por qué no me lo dijiste? Para separar a Saya y Hayato, Jules se arrojó en medio de ellos. No es como que lo estuviera escondiendo, sino que no estoy muy acostumbrado a ello. No creía que fuera realmente necesario tocar el tema. Solo después de alcanzar un cierto nivel de manejo de espada en el estilo dragón brillante Amahiri, otros tipos de formación comienzan. Lo sé porque siempre estoy viendo a Hayato. Empujando a Jules lejos de Hayato, Saya respondió. Oh, es cierto. Sí, desde que éramos jóvenes, Saya nos veía a mi hermana y a mi práctica. ¿Puedo preguntar qué es lo que ustedes dos están haciendo? Saya y Jules luchaban entre sí, totalmente confundiendo a Hayato. De repente, oyó un alboroto surgiendo en el exterior. Hayato, ¿está bien si entro? La voz que se produjo después de golpear cortésmente era una de lo más familiar para él. ¿Claudia? Por supuesto, adelante. Fufu, mis disculpas por la interrupción. Claudia abrió la puerta y entró. Así como alguien más. Toudou-san. Perdón por interrumpir. De pie junto a Claudia estaba Kirin, con una expresión incierta en su rostro. En el camino, me di cuenta de que había sido atrapada por el club de periódico, así que la traje conmigo. Muchas gracias. Kirin se inclinó y expresó su agradecimiento a Claudia. No es nada, no es nada. Probablemente tenías algo que querías decir, es por eso has venido hasta aquí, ¿verdad? Ah, sí. Eso es correcto. Ante la pregunta de Claudia, Kirin se volteó hacia Hayato. ¿Cómo puedo ayudarte, Toudou-san? Jules y Saya voltearon de manera similar hacia Kirin, con curiosidad evidente en sus rostros. Como todos los ojos se dirigieron a ella, Kirin se encogió tímidamente. En una respiración profunda, aún así, ella gritó en voz alta. Amahiri-senpai, ¿puedo participar en su entrenamiento también? Todo el mundo se quedó mudo ante la inesperada pregunta. Bueno, la última vez que me lo ofreció, tuve que rechazar su solicitud, pero esta vez. El rostro de Kirin crecía de escarlata mientras temblaba. Hayato, ¿qué es esto? No he oído nada acerca de eso. La mirada de Jules atravesó a Hayato mientras explicaba frenéticamente. Es solo que, si Toudou-san fuera a unirse a nosotros, eso no aumentaría la variedad de nuestro entrenamiento. Eso tiene sentido. No hay problema en absoluto. Bienvenida. Saya extendió sus manos en señal de bienvenida cuando Jules rugió. Eres tú la que contesta. O más bien, has estado viniendo todos los días desde entonces, pero yo no recuerdo nunca haberte dado permiso. Griesfeld, quedas muy atrapada en pequeñas cosas. El mundo cambia, acostúmbrate a ello. Si algo cambia, es porque lo estás destruyendo, estúpida. Las dos comenzaron a discutir una vez más mientras Hayato se encogía de hombros. Este tipo de cosas suceden todo el tiempo, ¿estás bien con eso? Por supuesto. Entiendo. Entonces. Hayato tendió la mano a la Kirin enfáticamente asintiendo mientras más ruido venía de afuera. Kirin. ¿Estás aquí, no es así? Sal, Kirin. Abre la puerta. Al darse cuenta de que la puerta estaba cerrada con llave, un rugido violento sacudió la sala. Cielos, si no es otro que Toudou Dono. De pie frente a la puerta, Claudia puso su palma en su mejilla con el ceño fruncido en su rostro. Su expresión aparentemente preguntaba a los demás miembros de la sala sobre el mejor curso de acción. Hayato no podía decidir tal cosa por sí mismo. Se volteó hacia Kirin, que se mordió los labios antes de reunir su coraje y asentir con la cabeza. Bien entonces. Claudia. Lo tengo. Claudia abrió la puerta y entró Koichiro embistiendo a través de la puerta con la cara como de un toro furioso. Kirin, ¿cuán estúpida puedes volverte? No solo iniciaste un duelo sin mi permiso, incluso lo perdiste. Todo mi plan se desperdició. Solo acababa de abrir la boca, pero el aire ya tronaba con su rabia. En cualquier caso, ahora entiendes.
Me necesitas. Ahora, ven. Haz lo que digo. Él agarró su muñeca, pero ella se libró de él. Lo siento, tío. Ella dijo solo esta frase antes de encontrarse con su mirada. Sus ojos revelaban la consideración cuidadosa que había emprendido, pero en su estado furioso, Koichiro había perdido hace mucho tiempo la capacidad de notar estas cosas. Cállate. Cállate, cállate, cállate. Todo lo que necesitas hacer es escucharme. Completamente enfurecido, levantó su brazo. Pero a medida que el brazo se preparaba para descender con fuerza, de repente se puso rígido. Hayato había aparecido entre los dos, mirando ferozmente a Koichiro. Esto es antiestético. Por favor, contrólese. ¿Qué has dicho, mocoso? Frente a la actitud calmada de Hayato, su rugido se desvaneció en un susurro. La mirada en los ojos de Hayato era como una espada desenvainada. La sensación asesina transmitida por esos ojos hizo helar su sangre. Koichiro sintió un miedo profundo e instintivo corriendo a través de él. Su rostro palideció y empezó a temblar. Ella ya ha decidido dar un paso adelante por su propia voluntad. No queda espacio aquí para ti. Amahiri-senpai. Desde de la esquina de la boca de Kirin, el nombre de Hayato se filtró. Ya veo. Eres aún más despreciable de lo que los rumores dicen. Esto es desagradable. Jules estaba detrás de Hayato con los brazos cruzados, mirando hacia abajo a Koichiro con disgusto. Saya activó su lux. Ustedes bastardos, yo no soy un miembro de la Star Pulse Generation, ¿saben? Si se atreven a hacer daño a un simple cabello de mi cabeza. Koichiro era incapaz de ocultar su miedo, y su voz temblaba mientras hablaba. Por último, una bombilla se apagó en su cabeza, se volteó a Kirin. Eso es. Escucha, Kirin. Yo fui el que encubrió los crímenes de tu padre. Si no vuelves a mi lado, voy a revelar todo. De esa manera, ambos tú y el estilo. Todo serán. Me parece haber oído algo de lo más interesante. Hablando sobre la voz de Koichiro estaba alguien que había permanecido en silencio hasta ahora. Claudia. ¿Qué? Enfield. Notando a Claudia, por primera vez, sus ojos se abrieron. No tengo ninguna intención de criticar la relación entre usted y Todo-san. Sin embargo, cuando se trata de la reputación de Todo Kirin, eso no es algo que pertenezca solo a ti. Claudia reveló una elegante sonrisa, pero sus ojos estaban helados. Eso pertenece a la Academia Seidokan, a la Fundación Empresarial Integrada. Si vas a destruirla, me temo que no voy a ser capaz de hacerme de la vista gorda ante este tipo de acciones. Ag. La respiración irregular de Koichiro fue su única respuesta. Creo que mi padre estaría probablemente de acuerdo conmigo, pero ¿qué te parece? Eso es. En un principio tu plan se basaba en la premisa de una Todo-san invicta reclamando la victoria en la festa. Ese plan ya está destruido. Si yo fuera tú, la dejaría ir, por mi propia seguridad. Incapaz de refutar su sugerencia, sus hombros cayeron. En silencio y sin vida, procedió a abrirse paso fuera de la habitación. Tío. Kirin gritó a su espalda. Koichiro se detuvo, pero no volteó. Tío, estoy muy agradecida por todo lo que has hecho. Eso no es una mentira. Por todo hasta ahora, muchas gracias. Esta era la forma de vida de Kirin, y la forma en que trataba a todos. Una vez más, inclinándose con respeto, ella expresó su agradecimiento. Koichiro no respondió, ni tampoco dio marcha atrás, simplemente siguió su camino y salió. Tío. Mientras Kirin mostraba una expresión triste, Hayato la tomó la mano. Ante ese toque cálido, suave, volteó hacia Hayato con una expresión medio riendo, medio llorosa. Voy a estar a tu cuidado a partir de ahora, Todo-san. Sí. Muchas gracias. Secándose las lágrimas, asintió levemente. Honestamente, no se puede evitar. Y eso es todo. Jeje, qué maravilloso, el aire tenso en la sala desapareció. Kirin miró a su alrededor, y habló con Hayato con voz temblorosa. Amahiri-senpai. ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, aún hay una última cosa, o más bien, tengo un par de peticiones que hacer. ¿Me escucharía? Kirin, sonrojándose hasta las orejas, susurró en voz baja. Peticiones. Ese sí. Ese sí no te importa, puedo llamarlo por su nombre. Un susurro tan manso como para ser casi imperceptible. ¿Es eso? Por supuesto que sí. ¿Cuál es la otra cosa? Bueno, Hayato-senpai. Sí. La cabeza de Kirin, todavía inclinada, tímidamente levantó la vista. Determinándose a sí misma, por fin habló. Podría también llamarme por mi nombre. Ahora eso era un poco sorprendente. No tenía ninguna razón para negarse sin embargo.
Hayato rió y asintió con la cabeza. No hay problema en absoluto. Kirin-chan.